Y con esto estamos cerrando el programa de la fecha de mirada clave. En el programa de hoy estuvimos conversando de un tema que nos parece sumamente relevante de cara al futuro, que es la juventud paraguaya. Hicimos una radiografía en términos estadísticos de cómo se caracteriza la juventud en nuestro país, cuáles son sus condiciones y cómo también se va proyectando de cara al futuro. Estuvimos repitiendo de que la población joven en Paraguay es mayoritaria por el momento, pero estamos también ante un gran desafío de aprovechar esa ventana de oportunidad que se abre en coincidencia también con un país de grado de inversión. Paraguay ya tuvo esa certificación por parte de la calificadora Moody's y estamos en un momento sumamente auspicioso en el cual también el optimismo puede ser sumamente relevante en materia de toma de decisiones. Y la juventud paraguaya apunta a ser evidentemente el gran protagonista de lo que sería nuestro futuro económico. Estuvimos conversando por una parte con la economista Ana Rojas Viñales, quien estuvo detallando a la juventud desde el punto de vista estadístico. Nos estuvo comentando que una importante parte de nuestra población es joven y que estamos llegando a un promedio de edad de aproximadamente 29 años. Estamos en el límite de lo que se considera juventud desde el punto de vista metodológico y estamos teniendo, según los últimos datos del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, una población todavía joven, pero que está en un proceso de envejecimiento que es tal vez un poco más rápido de lo que se tenía proyectado. Entonces se tiene la gran duda de cómo nosotros aprovechamos este bono demográfico que todavía tiene Paraguay para garantizar las condiciones económicas también de cara al futuro. Y en parte estuvimos conversando de esto con Ana Rojas Viñales, quien estuvo dando algún tipo de receta con relación a lo que sería este futuro y la necesidad de ir dando herramientas también a la economía paraguaya. Nos decía que la educación y la seguridad son claves para que la economía paraguaya tenga también las condiciones necesarias para seguir creciendo con base en lo que serían los jóvenes de nuestro país. Hay muchos jóvenes que están todavía fuera del sistema educativo, si bien con el paso de los años o con el paso del tiempo, en términos de comparación entre generaciones, estamos ante una generación que tiene más acceso a la educación tal vez que otra, sin embargo sigue siendo una brecha importante, la educación con relación sobre todo a otros países de la región. Precisamente Ana Rojas nos estaba explicando cómo estamos tal vez muy detrás en términos de lo que serían evaluaciones como PISA, en matemática o en lengua, que son cuestiones que dan señales de alarma de cara al futuro. La economía paraguaya va a depender muchísimo de lo que sería el establecimiento o la formalización en parte de esta juventud en términos del mercado de empleo. Entonces tenemos que estar muy atentos de cómo podemos, repito, darles las herramientas a los jóvenes para que puedan desempeñarse de cara al futuro. Y con Matías Chamorro estuvimos conversando un poco la visión del gobierno con relación a la juventud en Paraguay. Nos decía Matías cómo la Secretaría Nacional de la Juventud propiamente está aplicando las políticas públicas necesarias para ir dando esas herramientas a la juventud. Y estaba también dando ejemplos de cómo hay un trabajo coordinado entre diferentes instituciones estatales. El desafío es enorme, es gigante, teniendo en cuenta, nos decían ambos entrevistados, de que la población joven en Paraguay es mayoritaria. Evidentemente que la Secretaría Nacional de la Juventud tiene algún tipo de limitación en términos de lo que sería su participación en el rango estatal para poder ir aplicando políticas públicas. Pero pese a eso, nos decía Matías de que ellos están firmes en ese compromiso de poder dar soluciones a la juventud paraguaya y trabajando con las entidades públicas correspondientes están haciendo los diferentes tipos de acciones para poder ir encaminando lo que sería este futuro para nuestro país. El gobierno reconoce, nos decía Matías, la necesidad de que la juventud paraguaya tenga un mejor pasar en la actualidad y que se vaya proyectando con fuerza de cara al futuro bajo sus diferentes tipos de necesidades. Abordamos no solamente la parte económica, sino también la parte de hasta bienestar de salud de los jóvenes de nuestro país, que van a ser el pilar, repito, de la economía paraguaya de cara a los próximos años. Entonces no podemos descuidar a lo que serían los jóvenes de Paraguay en términos no solo de la aplicación de políticas públicas, sino de darles los instrumentos necesarios para que puedan subsistir y desempeñarse y desarrollarse dentro de lo que es el mercado laboral, apuntando después no solamente tal vez a Paraguay, sino también al resto del mundo, teniendo en cuenta ese potencial que tiene Paraguay de integrarse y de participar de las redes a nivel regional y a nivel global. Entonces, la juventud tiene que ser el gran protagonista de este proceso económico que Paraguay está empezando a vivir o que se proyecta a vivir, y va a ser el responsable de poder concretar
la ventana de oportunidad que ofrece el grado de inversión y otras cuestiones de la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Ya ponemos punto final a Mirada Clave, les agradecemos muchísimo la compañía, esperamos que hayan pasado bien y les invitamos a que sigan conectados a la programación aquí en el canal de la producción. Muchísimas gracias, será hasta el próximo fin de semana. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Mirada Clave, nuestro programa de los fines de semana aquí en el canal de la producción, en el que analizamos a fondo a la economía paraguaya. En el programa de hoy vamos a debatir un tema que está muy relacionado a lo que sería el devenir de nuestra economía, el estado de la juventud y también los desafíos de la juventud de cara al futuro. La juventud paraguaya evidentemente es un pilar en lo que sería la producción económica y tiene el componente principal de ser justamente un pilar de cara a los próximos años. Se tiene en Paraguay una población bastante joven, según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística de nuestro país, con base en los datos del Censo Nacional de Población y Viviendas del año 2022. Mayoritariamente joven es la población paraguaya todavía, pero también hay que reconocer que se ha dado un proceso de envejecimiento tal vez un poco más rápido de la población y esto motiva a pensar de que nuestro bono demográfico, que es una cuestión que Paraguay tiene desde hace muchos años, de a poco está empezando su ciclo de mitad de semestre para abajo, por decirlo de alguna manera. Es decir, que Paraguay está en ese camino ya de a poco descendente en cuanto a lo que sería el bono demográfico. Es una cuestión que nosotros tenemos que aprovechar, ya que Paraguay no puede dejar pasar la oportunidad de tener esta población joven y de hacer todas las reformas necesarias para el establecimiento de una economía más pujante y de mayor desarrollo. En ese sentido, en este programa vamos a debatir acerca de cuál es la actualidad de la juventud en términos estadísticos, qué porcentaje de la población paraguaya es considerada joven, cómo está la población paraguaya en términos de estudio, cómo está también en términos de lo que sería el acceso al empleo, a la formalidad y otras cuestiones que son sumamente importantes de analizar cuando hablamos de la población joven en Paraguay. Y para esto vamos a estar conversando, por un lado, con la economista Ana Rojas Viñales, para darnos una visión desde el punto de vista económico de cuáles son las condiciones de la juventud paraguaya y cuáles son las cuestiones que tenemos que implementar para darle herramientas a la juventud de cara a lo que sería el futuro y el establecimiento de este futuro económico que estamos mencionando. Y también con Matías Chamorro, de la Secretaría Nacional de la Juventud, quien nos va a estar dando su visión acerca de cómo también el gobierno paraguayo plantea a la juventud en nuestro país, cuáles son las principales necesidades que tiene la población joven en nuestro país y cómo se puede ir atendiendo a través de las políticas públicas lo que serían esas necesidades. Paraguay tiene el gran desafío de hacer valer este bono demográfico, como ya estuvimos diciendo, ya que después esta oportunidad o esta ventana de oportunidad, que en cierto modo coincide también con el grado de inversión de forma interesante, no se va a poder tener por siempre. De cara a los próximos años vamos a tener todavía esta ventana de oportunidad abierta, pero en el futuro de más largo plazo evidentemente que esta población joven también ya va a estar dando paso a otras generaciones más jóvenes que en cantidad probablemente sean inferiores. Así que estamos en un momento clave para la historia paraguaya y no solo para la historia de la sociedad, sino evidentemente también para la historia de la economía. Entonces, el gran objetivo en este programa es analizar cuáles son esas necesidades y cómo nos proyectamos de cara al futuro. Todo este debate acerca de la juventud en Paraguay la vamos a tener aquí en Mirada Clave, luego de una breve pausa.
Continuamos aquí en Mirada Clave, seguimos analizando el tema de la juventud y ya estamos en piso con nuestra invitada. Estamos con la doctora Ana Rojas. Ana, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por venir a Mirada Clave. Gracias por invitarme, Eduardo. ¿Cómo estás? Súper bien, Ana. Queríamos justamente preguntarte acerca de la juventud en Paraguay porque nos parece un tema sumamente importante de analizar también en términos económicos. La juventud, evidentemente, que son las próximas generaciones que después van a estar dando paso a lo que sería el desarrollo económico de nuestro país. Si hablamos de las características de la juventud hoy en día, Ana, ¿qué es lo que te parece más importante resaltar también en términos estadísticos? Bueno, una de las cosas principales que deberíamos analizar respecto a la juventud en Paraguay es que la edad media de la población ha ido aumentando a lo largo de estos últimos 20 años, ¿verdad? En el 2002, según el Censo Nacional de Población y Viviendas, la edad media de la población era 19 años, es decir, estaba como empezando el tema del bono demográfico en Paraguay. Y hoy la edad media de la población es de 29 años, que es el límite de la población joven en Paraguay, que específicamente, según el INE, comprende la población de 15 años y más. Si hacemos una comparación entre la distribución hombres y mujeres, existe, tal como existe en la población total del país, una distribución casi equitativa, con apenas unas décimas de diferencia entre hombres y mujeres. Ana, y en términos de educación, ¿cómo está la juventud paraguaya? El Instituto Nacional de Estadística también estuvo un poco clasificando lo que sería esto por niveles de educación. ¿Qué estuviste justamente relevando en términos estadísticos? Sí, según lo que yo estuve mirando respecto a los años de estudio de la población de 15 años y más, el promedio de años de estudio de la población de 15 a 19 años es de 11,5 años en promedio, ¿verdad? Con una diferencia a favor de las mujeres de un año aproximadamente. Esta población esta población joven, en comparación a los años de estudio que tiene la población en general, es de aproximadamente 2 años la diferencia entre la población total del país y la población joven. Esto lo que nos muestra, por un lado, es que existe una mejora significativa en cuanto al acceso y a la permanencia dentro del sistema educativo. Sin embargo, si miramos ese promedio de 11 años aproximadamente, todavía la población de 15 años, de 15 a 29 años, no alcanza la educación media culminada, que es un factor importante porque hay estudios internacionales que muestran que para salir de la pobreza y mantenerse fuera de la pobreza, una persona debería tener por lo menos culminados los 12 años de estudio. Y justamente mirando la pobreza, Ana, ¿te parece que hay algún tipo de componente de juventud dentro de lo que sería esta clase en nuestro país que no está pudiendo cubrir sus necesidades básicas? Sí, precisamente estuve mirando acerca de... Existen aproximadamente 10.000 jóvenes que no asistieron nunca al sistema educativo, y entre las principales razones están las cuestiones económicas, ¿verdad? Si vemos el porcentaje de población joven que vive en condiciones de pobreza es de aproximadamente 20 puntos, 20%, 2 puntos porcentuales por debajo de lo que es la pobreza a nivel nacional. Ana, y en términos de lo que sería la ocupación de la población joven, sabemos que de repente hay muchos jóvenes en Paraguay que empiezan su camino laboral con muchas dificultades y tienen también evidentemente problemas en cuanto a la formalización de sus empleos y en lo que serían sus ingresos. ¿Cómo estás viendo eso también con base en los estudios que estuviste haciendo? En estos días estuve mirando, además de la juventud, el tema de la informalidad. Y vi que la informalidad es mayor en los grupos de población más jóvenes. Es decir, que la población de 15 a 19 años, si hacemos dividiendo la población por cada 15 años, la población de 15 a 19 años, que es también la población que está ingresando a la población, a la fuerza laboral en Paraguay, es de 90% aproximadamente, 90-95%, dependiendo si sos hombre o si sos mujer, de informalidad, ¿verdad? Y va disminuyendo a medida que aumenta la edad de las personas. Sin embargo, en líneas generales, para ese grupo de 15 a 29 años, el nivel de participación de hombres y mujeres es de 58% aproximadamente. Casi 6 de cada 10 jóvenes están en el mercado laboral, con brechas importantes entre hombres y mujeres. Hay casi 7 varones de 15 a 29 años que están dentro del mercado laboral y casi 5 mujeres de las 10 que podrían estar dentro del mercado laboral. Es decir, hay una brecha de aproximadamente 20 puntos porcentuales entre hombres y mujeres.
Ana, y viendo toda esta información estadística que es sumamente interesante también de analizar, ¿cuáles te parece que son los principales desafíos que enfrenta la juventud de cara al futuro? Evidentemente que estamos hablando de un sector que va a ir encaminando el Paraguay del futuro. Sí, precisamente otro de los conceptos interesantes que deberíamos analizar al analizar a la juventud es el bono demográfico, que es el porcentaje de población en edad productiva, es decir, de 15 a 64 años, que sostiene a la población dependiente, que es la población de 0 a 14, más la población de 65 años y más. Y cuanto más va disminuyendo esa relación entre estas dos grandes poblaciones, el bono demográfico se va limitando. Y lo que implica eso es que cada vez va a haber menos personas en el sector productivo, o sea, en edad productiva, perdón, jóvenes que estén dentro de la edad de trabajar, sosteniendo a todo el sistema, a toda la población en Paraguay. ¿Y esto qué implica? Por un lado, que va a haber mayor presión en las finanzas públicas respecto a todo lo que tiene que ver con los programas de asistencia y también una disminución importante del nivel de productividad de nuestro país. Entonces, entre los principales desafíos está la inversión en salud y en educación, principalmente, para mejorar nuestros indicadores de rendimiento, tanto a nivel nacional como internacional, así como también políticas del primer empleo, porque muchas veces es complicado para las personas que se insertan por primera vez al mercado laboral encontrar trabajos que les permitan, por un lado, aprender y por otro lado también satisfacer sus necesidades de educación y de formación, ¿verdad? Como te mencioné hace un rato, muchas personas no están en el sistema educativo porque tienen que estar trabajando. Ana, cuando hablamos, por ejemplo, del tema del grado de inversión, creo que todos coincidimos en que esto abre una ventana de oportunidad demasiado importante para Paraguay y probablemente la ventana de oportunidad más grande justamente se abre para la población joven, teniendo en cuenta todo este proceso que va a vivir Paraguay también con ese grado de inversión. Es importante a los jóvenes darle todas las herramientas necesarias también para que puedan formar parte de estos grandes proyectos que pueden venir a Paraguay con el paso del tiempo, con esta certificación internacional. Sí, el grado de inversión es un logro muy destacable de estos últimos 20 años de políticas económicas que se están implementando en nuestro país. Es como el resultado de la consolidación de las buenas medidas y decisiones económicas que se tomaron en estos años, ¿verdad? Es un compromiso también para que nuestra población pueda, por un lado, insertar y aprovechar esta oportunidad del grado de inversión, como también es un desafío para mantenerse y seguir fortaleciendo, consolidándonos en esta certificación, ¿verdad? Por un lado, yo creo que lo que deberíamos hacer es promover mayor participación de los jóvenes en las carreras técnicas, fortalecer y consolidar, darle sostenibilidad a las becas, a la formación de de recursos humanos altamente capacitados, como también generar las oportunidades para aquellas personas que no deseen insertarse como profesionales para mandos medios, ¿verdad? Que muchas veces también hay escasez en el mercado laboral y tenemos que contratar extranjeros o incluso hay personas profesionales que están ocupando esos cargos, ¿verdad? Entonces, el grado de inversión es un desafío y un compromiso grande para nuestro país. Con el paso del tiempo también, Ana, sería interesante ir revisando cuestiones como, por ejemplo, hablaste de las becas. El tema de becal es un tema que evidentemente generó mucha esperanza en términos de la formación de profesionales paraguayos para que puedan vivir, venir y desempeñarse otra vez en nuestro país. Sin embargo, también la práctica estuvo evidenciando algunas dificultades justamente en todo este tipo de procesos. Son cuestiones también que con el paso del tiempo hay que ir corrigiendo para que esta población joven que se va formando tenga la posibilidad de tener el campo laboral en el cual desempeñarse y ayudar a nuestro país. Sí, porque mira, si nosotros analizamos en el largo plazo cómo fue evolucionando nuestro mercado de empleo, efectivamente hay un aumento en el nivel de empleo en nuestro país en los últimos 10 años, ¿verdad? Sin embargo, ese empleo que se genera mayormente es empleo de baja productividad. ¿Por qué? Porque quizá no existe la demanda adecuada o suficiente para cubrir para atraer, mejor dicho, para atraer a los profesionales altamente capacitados. Muchas veces también existen personas que tienen las capacidades como para usufructuar esas becas, pero a lo mejor no tienen las condiciones económicas o sociales, familiares para conocer, para acceder o para postularse incluso, ¿verdad? Yo creo que hay mucho capital humano muy valioso en las escuelas vulnerables que también este ya es un aspecto
más coyuntural, más estructural, perdón, acerca de cómo identificar las potencialidades que existen en esas escuelas que muchas veces se pierden por falta de oportunidades. Esta diversificación que se apunta para la economía paraguaya, Ana, evidentemente que puede tener un gran protagonismo de esta población joven, como estuvimos hablando, si es que les damos las herramientas, si es que tienen la formación y la capacidad técnica, evidentemente que pueden ser protagonistas de todo este Y proceso. justamente, gracias a que me haces acordar ahora, hay un estudio que se hizo acerca del embarazo adolescente y cuánto eso implica en pérdidas tanto del crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país y cuánto le representa al Estado en políticas fiscales, ¿verdad? Y por ejemplo, que exista embarazo adolescente no solamente implica no solamente afecta a una familia o a esa chica o a ese muchacho que está en esta situación, sino que a la larga perjudica a todo el sistema, porque son aproximadamente 5 millones o 135 millones de dólares el costo para el país del trabajo, o sea, el costo perdido para el país del trabajo que pudo haber hecho todo ese grueso de población que hoy está pasando por ese problema, ¿verdad? Y este tipo de cuestiones, Ana, me parece importante analizar y me parece fundamental en realidad teniendo en cuenta de que justamente hay un alto componente en cuanto a la economía, como vos estuviste mencionando, de diferentes situaciones que se dan con la juventud. La juventud tendría que ser prácticamente el pilar de lo que sería nuestro crecimiento de expansión del Producto Interno Bruto y es una cuestión que no podemos dejar de mencionar teniendo en cuenta justamente la necesidad que tiene Paraguay de ir avanzando en un crecimiento sostenible y mayor con el paso del tiempo para tener mayores niveles de desarrollo. Sí. Otra cosa que es súper interesante y se engancha con lo que estás diciendo, hay estudios que muestran que la inversión en educación media principalmente, tiene grandes impactos en lo que representaría el crecimiento potencial de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, que los estudiantes o que las personas dejen de ir a la escuela o al colegio no es solamente una cuestión familiar individual, sino que tiene un impacto a nivel nacional y social de largo plazo. Perfecto. Ana, en términos de lo que sería justamente este tema de la juventud, ¿te parece también que hay políticas públicas adicionales que se podrían ir viendo en términos de las cuestiones que ya mencionaste, ¿verdad? Dentro de tus respuestas anteriores, pero tal vez algunas cuestiones complementarias en términos de lo que sería justamente cuidar a nuestra juventud e ir apuntalando también ese cambio generacional en nuestro país? Evidentemente que nosotros tenemos que pensar cómo la población va a ir cambiando con el paso del tiempo. Los que ahora son jóvenes también con el paso del tiempo van a ir necesitando cuestiones para su futuro. ¿Cómo podemos ir avanzando y apuntalando ese camino? Bueno, yo creo que cada grupo de población por edad tiene necesidades y características particulares y específicas. Y en lo que respecta a la población joven en nuestro país, a mí me parece que considerando la importancia que implica hoy dentro de la estructura demográfica de nuestro país, tiene mucho potencial tanto a nivel económico como social, pero también en el desarrollo de esas otras áreas que no hacen parte tal vez de lo económico, pero por ejemplo en deportes, en arte, en cultura, que muchas veces no son valorados en el mercado por su valor monetario, pero tienen un valor intrínseco que lo que hacen también es perpetuar y fortalecer y transmitir nuestra cultura. Perfecto. Ana, en términos de lo que sería justamente los desafíos para la juventud, ya estuviste abordando gran parte de esto, pero ¿qué te parece que es lo que más se nota en Paraguay en términos comparativos con otros países de la región, en términos de lo que sería justamente, no sé, el tema educativo? Nosotros vemos grandes rezagos en comparación con la región o con otros países del mundo justamente en este tipo de áreas. Son cuestiones que tenemos que analizar muy finamente para ir encontrando la tecla e ir avanzando en las cuestiones que necesitamos. A nivel regional, la población paraguaya es una de las más jóvenes todavía. Eso es en líneas generales. Pero si analizamos, por ejemplo, los indicadores sociales, específicamente los de educación, los resultados de PISA muestran que Paraguay está a varios años por debajo del promedio de la región. Y el promedio de la región es uno de los más bajos también, ¿verdad? Entonces, en matemáticas está como 2 años por debajo, en lenguaje está como 3 por debajo del promedio y está 7 por debajo del país que tiene el mayor puntaje a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, como ese programa, esa prueba PISA se toma a la población de determinada edad,
no de determinado grupo, ni curso, ni grado. Lo que implica es que para una persona de 15 años, por ejemplo, nuestro país necesita una inversión de X años de educación para alcanzar el promedio. Ana, en términos de lo que serían estas reformas que se están encarando en la actualidad, tenemos algunas cuestiones como tal vez la superintendencia de pensiones o otro tipo de reformas que se fueron encarando con el paso de los últimos años y que son también cuestiones importantes para analizar en materia de la juventud porque son condiciones que los jóvenes de ahora van a encontrar también de cara al futuro. En ese sentido también es importante analizar la necesidad de las reformas y tal vez instar a la juventud a que se vaya poniendo al tanto de este tipo de cuestiones, porque son cuestiones importantes que van a marcar también la agenda de los próximos años y de su futuro. Lastimosamente, a nivel país, luego no existe como una concientización acerca de la importancia de la formalidad y de que la formalidad que implica el aporte a una caja de jubilación y pensión, ¿verdad? Ya sea el IPS o la caja fiscal u otra de las múltiples cajas que existen. Yo creo que no solamente para la población joven, sino para la población en general, es necesario que conozcamos cuál es el impacto y el beneficio a largo plazo de estar dentro del sector formal, que muchas veces, debido a las precariedades que existen a nivel social, aceptamos trabajar con salarios inestables, sin seguridad social, o incluso vemos el tema de aportar a una caja como un gasto, ¿verdad? Pero a la hora de alcanzar los 65 años, que sería el límite para jubilarse si se cumplen todos los otros requisitos, nos encontramos desprotegidos. Creo que coincidimos, Ana, que sería muy lindo que estas próximas generaciones vayan dando esos pasos importantes hacia, por ejemplo, la formalización de la economía, que es una cuestión a la que estuviste haciendo alusión, porque es un tema que no pudimos solucionar con el paso del tiempo, lastimosamente. Sería muy bueno de que estas nuevas generaciones también vayan dando pasos hacia adelante en ese sentido. Todo se relaciona en el ámbito de las políticas, ¿verdad? Ya sean económicas, sociales, sanitarias, etc. La formalización es el principal problema de nuestro mercado, de nuestra economía. No es tanto el desempleo, porque nuestro desempleo es uno de los más bajos de la región, pero así también la informalidad es una de las más altas. Y si evaluamos incluso la población económicamente activa que está en el mercado formal, más del 50% de la población tiene ingresos promedio inferiores al salario mínimo vigente. Entonces, como que todo está relacionado y hay que trabajar de manera integral en todas aquellas políticas para que la población en todas las dimensiones esté mejor. Y creo que una cuestión también que forma parte de este debate de la juventud y la economía, Ana, y corregime si me equivoco, es el tema de cómo también los consumidores jóvenes van adoptando nuevos hábitos de consumo, son más conscientes tal vez de ciertas decisiones de consumo en comparación con generaciones anteriores. Por ejemplo, el tema de la sostenibilidad o el origen de los productos o cómo se producen determinados productos es una cuestión que los jóvenes de ahora están pensando mucho más y tal vez toman una decisión de compra o no, no solamente viendo el bolsillo, sino también viendo ese tipo de condiciones y estas cuestiones evidentemente que condicionan a la economía actual y a la economía del futuro. Yo creo que tiene que ver también con todo este movimiento acerca de la huella que dejamos, tanto digital como ambiental, ¿verdad?, respecto a nuestros hábitos de consumo. Entonces, como que vamos dándonos cuenta de que todo lo que hacemos hoy tiene un impacto en las generaciones futuras. No es que hoy nomás me va a afectar y se termina, ¿verdad? Entonces, como que todos estamos también, no solamente los jóvenes, pero más los jóvenes, concientizándonos acerca de lo importante que es proteger nuestros recursos, tanto naturales como de otro origen. Perfecto. Ana, te agradecemos muchísimo este tiempo y el análisis. Estuvimos insistiendo muchísimo en este tema de la juventud porque, repetimos, nos parece un tema sumamente interesante de analizar y nos parece un tema que de repente no forma parte del día a día de la agenda económica, pero es una cuestión que marca muchísimo lo que sería el futuro de nuestra economía y el futuro de Paraguay de cara a los próximos años. Entonces vamos a seguir analizando este tipo de cuestiones y vamos a seguir invitándote. Te agradecemos muchísimo, esperamos contar con tu participación. Gracias, Eduardo. Cuando quiera. Gracias, Ana. Estuvimos conversando con la economista Ana Rojas Viñales. Atención, nosotros hacemos una pausa aquí en Mirada Clave. No se muevan, que enseguida continuamos.
Continuamos aquí en Mirada Clave, seguimos debatiendo sobre este importante tema de la juventud en Paraguay y para ello estamos también en piso conversando con Matías Chamorro de la Secretaría Nacional de la Juventud. Matías, ¿cómo te va? Muchas gracias por venir. Un gusto, les hago llegar también el saludo de la ministra de la Juventud, Salma Agüero. La ministra está muy comprometida con aprovechar este tipo de espacios desde donde podemos nosotros interactuar con la juventud paraguaya que hoy está mayoritariamente atenta a las plataformas digitales y a los medios de comunicación. Así que agradecidos por el espacio de interacción. Matías, para empezar a desarrollar un poquitito nuestro tema en líneas generales, ¿cómo aborda el gobierno el tema de la juventud en términos de qué identifican ustedes como las principales cuestiones que la juventud tiene como desafíos y retos y cómo lo aborda el gobierno también a través de sus diferentes políticas? Hoy lo que nosotros principalmente observamos en los jóvenes es de que necesitan adquirir habilidades blandas para poder de alguna u otra manera competir en el mercado laboral. Hace poco estuvimos observando una encuesta en la que se menciona que el 99% de las empresas encuestadas valora las habilidades blandas y poco más del 80% de las mismas valora aquellos perfiles que tienen la capacidad de interacción con herramientas tecnológicas y maquinaria. Entonces, dentro de lo que es el marco de formación y capacitación, nosotros lanzamos en esta gestión de la ministra Salma Agüero la Academia de Liderazgo Avanzado ALA, a través de la cual empezamos justamente con un diplomado en conjunto con la Universidad San Ignacio de Loyola, en el que se inscribieron más de 13.700 jóvenes para aprender sobre habilidades blandas, liderazgo y otros temas relacionados a lo mencionado. Esperamos también próximamente lanzar iniciativas de apoyo a jóvenes emprendedores, ya que no solamente nosotros tenemos el desafío de capacitar a nuestros jóvenes y de alguna u otra manera de interceder por ellos en el mercado laboral para que puedan llegar a aquellos que necesitan mano de obra calificada, sino también incentivar a que ellos mismos sean los emprendedores. ¿Cómo se puede ir, Matías, cerrando brechas en ese camino de los jóvenes hacia el mercado laboral, teniendo en cuenta de que muchas veces los jóvenes buscan ingresar al mercado laboral, evidentemente, para ir haciéndose sus primeras armas, pero hay veces que las empresas tienen esa necesidad de cubrir algún tipo de puesto con una persona tal vez con un poco más de experiencia, con un poco más de herramientas, entonces de repente hay una suerte de desfasaje dentro del mercado laboral. ¿Cómo eso se puede abordar a través de políticas públicas? ¿Cómo podemos ir cerrando un poquitito esa brecha bajo el criterio de ustedes? Y hay que entender un punto muy importante. No hay una política pública 100% efectivo llevada a cabo por el Estado si no contamos con la contribución de la sociedad civil. Finalmente, el sector empresarial, el sector productivo, está compuesto por ciudadanos que necesitan mano de obra para poder ofrecer productos y servicios. Entonces, la clave aquí es la cooperación interinstitucional, tanto que la SNJ trabaje con los entes responsables de la materia de empleo, que el ente rector es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, METES, y también que en conjunto con las instituciones del Estado se puedan llegar a acuerdos con las empresas del sector productivo para poder justamente buscar un punto medio entre lo que ellos necesitan y lo que nosotros como gobierno nacional intercedemos para ofrecerles. En todo ese sentido, Matías, ¿cuál es el rol que tienen ustedes desde la Secretaría Nacional de la Juventud? Evidentemente que tienen que coordinar bastante fino el trabajo con las otras entidades estatales. Ustedes identifican necesidades de esta población joven, que es el objetivo que ustedes evidentemente tienen, y lo van viendo y debatiendo con las otras entidades. ¿Cómo trabajan ustedes puntualmente entre la Secretaría Nacional de la Juventud y las otras entidades del Estado? Bueno, es importante tener en cuenta que nuestro decreto de creación, que es el decreto 262 del 2013, se constituye la Secretaría Nacional de la Juventud como el ente rector de las políticas públicas en materia de juventud. O sea, nosotros adaptamos los servicios y las políticas que tiene el Estado, pero desde una perspectiva de juventud. Entonces, nosotros como tal, por la estructura orgánica que tenemos,
necesitamos indispensablemente cooperar con otras instituciones del Estado paraguayo. Entonces, una de nuestras herramientas principales son las alianzas interinstitucionales, firmas de convenios que nos permiten a nosotros facilitar esas aplicaciones de proyectos, de iniciativas que capaz tengan ya otras instituciones públicas, pero enfocadas a la juventud. Y te podría mencionar una que la estuvimos llevando a cabo el año pasado, que fue el Capital Semilla para jóvenes emprendedores. Este Capital Semilla benefició a 65 jóvenes y se dio mediante una cooperación interinstitucional entre la Secretaría Nacional de la Juventud, SIGNAFOCAL y el Ministerio de Trabajo, lo cual ahora está en proceso de planificación en la administración de la ministra Salma Agüero, para poder replicarlo nuevamente y, de ser posible, llegar a una mayor cantidad de jóvenes. Hace poco la ministra de la Juventud también estuvo lanzando con la presidenta del Instituto Paraguayo de Artesanías los premios Yayapó, que tenían que ver justamente con el apoyo a jóvenes artesanos, ¿verdad? Entonces, todas las iniciativas que nosotros como Secretaría de la Juventud lo llevamos a cabo, mayoritariamente las llevamos a cabo en alianza con otras instituciones. Y así podemos achicar la brecha entre el gobierno y los jóvenes. Finalmente, nosotros somos intermediarios y defensores de las necesidades de nuestra población juvenil. Matías, ¿hay algún tipo de abordaje con relación a la población un poco más vulnerable dentro de la juventud, teniendo en cuenta de que hay muchas cuestiones que también afectan a los jóvenes en todo el mundo y en nuestro país, ¿verdad? De repente hay personas o jóvenes que tienen tal vez algún tipo de problema con las drogas, tal vez hay algún tipo de joven que tiene algún tipo de situación de vulnerabilidad que le impide insertarse, por ejemplo, en el mercado laboral de forma óptima y de ser un ciudadano que ayude justamente a nuestra población. ¿Hay algún tipo de abordaje desde ese punto de vista también desde la Secretaría de la Juventud con la asociación de otras entidades públicas? Sí, dentro de lo que es la prevención, rehabilitación y reinserción de los jóvenes que estuvieron expuestos al consumo de drogas o que lo podrían estar, el gobierno del Paraguay, en conjunto con todas las instituciones que componen el Poder Ejecutivo, lanzó el año pasado el Plan Sumar. El Plan Sumar justamente aborda los desafíos de una población que está expuesta al consumo de drogas, y allí es donde la Secretaría Nacional de la Juventud y puntualmente también la administración de la ministra Salma Agüero empezaron a trabajar desde la prevención, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos enfrentamos a jóvenes a los que tenemos que tratar efectivamente, ¿verdad? Usualmente el tratamiento debe de abordar una atención integral en materia de salud. Entonces, como nosotros entendemos que más allá del tratamiento o la reinserción, lo importante es la prevención, la ministra enfocó iniciativas de formación a jóvenes a través de charlas, actividades de capacitación y otras actividades de concientización y formación de jóvenes, para que ellos entiendan de que adquiriendo las habilidades que hoy el mercado y la sociedad les demanda y que nosotros como Secretaría les podemos brindar, ellos van a tener la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida sin exponerse a muchos de estos flagelos que finalmente afectan su propia calidad de vida. Entonces, algunas de estas iniciativas que la ministra Salma Agüero ya estuvo implementando, que tienen que ver con estas charlas y visitas al interior del país, se llevaron a cabo de manera exitosa, por ejemplo, en el departamento de Itapúa, en el departamento de Alto Paraná, en Boquerón, Chaco Paraguayo, Cordillera, donde más de 380 jóvenes estuvieron presentes en charlas sobre inteligencia emocional y liderazgo que impartió. Entonces, yo creo que los jóvenes tienen una gran muestra a través de la imagen que ella misma tiene de que adquiriendo esas habilidades pueden consolidar sus propias vidas de una manera que puede ser productiva para sus familias y para la sociedad. En términos de lo que sería la visión tal vez del Poder Ejecutivo, Matías, no sé si el presidente mismo de la República, alguno de los ministros o componentes del equipo económico tienen algún tipo de visión específica que hayan transmitido a la Secretaría Nacional de la Juventud en términos de lo que serían las acciones a tomar. ¿Hay algún tipo de norte trazado que ustedes justamente estén reflejando a través de la aplicación de este tipo de políticas que ya estuviste mencionando? Sí, la instrucción más importante que le dio
del presidente de la República, la señora ministra, también fue: no hay margen de error. No hay margen de error. Nuestro deber es trabajar en conjunto con todas las instituciones públicas, porque finalmente, como te había mencionado en los puntos anteriores, el gobierno del Paraguay está compuesto por distintos organismos y entidades del Estado que componen un todo y una atención integral. Entonces, el norte más claro que el presidente trazó es que debemos de trabajar con otras instituciones del Estado para que esas atenciones puedan ser integrales. En materia de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Hace poco la ministra, en conjunto con otras entidades del Estado, estuvo llevando a cabo ferias de empleo, donde en la última que se realizó, más de 1.000 jóvenes tenían la posibilidad de acceder a empleo en el sector privado con salarios de entre 2 a 7 millones de guaraníes. Entonces, nosotros principalmente en donde nos estamos enfocando en trabajar en esta administración es en la formación de jóvenes para la adquisición de habilidades blandas y también la intermediación para que puedan acceder a oportunidades de empleo dignos. Porque ahí está un punto importante también. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Censos, 6 de cada 10 jóvenes están ocupados, pero realmente no todos los que están en situación económica activa están accediendo a un empleo 100% digno que garantice seguridad social, atención médica y otros derechos básicos que están consagrados. Entonces, ese es un punto importante también que nosotros debemos de cuidar como institución del Estado paraguayo. Gestionar oportunidades de empleo, pero que dignifiquen y estén ajustadas a las legislaciones que garanticen que los jóvenes puedan acceder a una calidad de vida digna. Y evidentemente es un gran desafío, Matías, hacer esto, trasladar este tipo de aplicación de políticas públicas a todo el territorio nacional. Estuviste mencionando el trabajo que hacen en el interior del país y evidentemente es una cuestión importante porque hay muchas veces que se siente una suerte de barrera entre el interior y la capital. Eso justamente es lo que a través de las políticas públicas se tiene que ir cerrando, porque no tiene que existir esa brecha en términos de lo que sería justamente el acceso a este tipo de oportunidades. Para ejemplificar un poco lo que estuviste mencionando, la ministra desde el inicio de su gestión y específicamente al terminar su acto de asunción al cargo en la primera semana de haber asumido como ministra, ya se reunió con los 17 secretarios de Juventud departamentales a través de la Red Nacional de Juventud. Este espacio nos permite a nosotros trabajar con los responsables de juventud de las gobernaciones de todo el país, incluyendo capital, para efectivamente poder descentralizar la atención a los jóvenes y que esta, como siempre nosotros lo mencionamos, sea integral. Ahora mismo nosotros en conjunto con la Senatur estamos lanzando la iniciativa Turismo Joven y justamente hace unos días la ministra se reunió virtualmente con todos los secretarios de Juventud departamentales para incentivar a que a través de ellos se pueda dar la participación de todos los jóvenes hasta el último punto del país, desde el norte hasta el sur, desde la Perla del Sur, Encarnación, hasta el último punto del Chaco en Alto Paraguay. Entonces, esa es la labor que nosotros tenemos, trabajar interinstitucionalmente con las secretarías de juventud, con las gobernaciones departamentales y con los municipios, aparte de los otros organismos y entidades del Estado y por supuesto la sociedad civil. Matías, estuvimos conversando recientemente acerca de lo que es el grado de inversión y lo que significa para Paraguay en términos de lo que serían oportunidades de empleo. Creo que esto abre también muchas ventanas de oportunidades para el sector joven en nuestro país y el trabajo de poder a través del Estado darle las herramientas necesarias a los jóvenes para que puedan insertarse a ese mercado laboral es sumamente importante ya en líneas generales, pero mucho más en un contexto en el cual Paraguay está accediendo a grandes oportunidades también, es decir, la juventud es prácticamente la que va a ir siendo el gran aprovechador de este tipo de ventanas de oportunidades que se abren con el paso del tiempo también. Totalmente, hablando nuevamente en números, aproximadamente 1,5 millones de ciudadanos están compuestos por jóvenes de entre 15 a 29 años. De los cuales aproximadamente un 59.4% son mujeres y un 40.4% son hombres, ¿verdad? Entonces, sobre la base de esto que te estoy mencionando, nuestra población es mayoritariamente joven.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar, porque es un capital humano muy grande que nos permite a nosotros poder efectivamente tener los talentos humanos necesarios para que los grandes inversores de afuera vengan aquí con la seguridad jurídica a instalarse y poder contratar esa mano de obra. Con algunos aciertos y errores capaz en las cifras que te mencioné, finalmente 1,5 millones aproximadamente de ciudadanos son jóvenes. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Pero aprovechar dotándolos de las herramientas que necesitan para que ellos puedan finalmente ofrecer lo que necesita también el sector productivo, que es mano de obra calificada. Matías, los jóvenes que nos están viendo seguramente van a tener la gran duda de cómo pueden interiorizarse acerca de diferentes oportunidades a través de la Secretaría Nacional de la Juventud o a través de algún tipo de entidad estatal. ¿Hay algún tipo de punto en el cual ellos pueden conseguir información, pueden preguntar, pueden estar pendientes de algún tipo de novedad o oportunidad? Comentanos un poquitito sobre eso. Sí, la Secretaría Nacional de la Juventud está muy presente en redes sociales. Finalmente, hoy tenemos una juventud activa a través de las plataformas digitales que tiene una gran posibilidad de acceder a información a través de un teléfono móvil como el que tenemos nosotros en mano, ¿verdad? Entonces, la Secretaría Nacional de la Juventud está presente en todas las plataformas digitales y allí, de manera transparente, nosotros publicamos todas las oportunidades que tienen los jóvenes, desde becas de juventud para renovación hasta becas del Paraguay y cualquier otra iniciativa que interinstitucionalmente nosotros estamos lanzando. Con decirte que en esta administración estamos hasta trabajando para que el diseño de un joven pueda ir al espacio, ya te digo todo. Espectacular es lo que estamos trabajando de la Secretaría Nacional de la Juventud. Así que estamos abiertos a que cualquier joven pueda buscarnos. Estamos a total disposición de los mismos y esta gestión tiene el mandato del presidente de la República de tener un margen de error cero. Así que la ministra también incentiva a todos los funcionarios, desde ella misma hasta el último funcionario, a poder cumplir con su rol como servidor público y estar a disposición de todos los jóvenes. Matías, te agradecemos muchísimo este tiempo y espacio, evidentemente, que estuvimos planteando un tema que a nosotros nos parece sumamente importante. Ya estuvimos desarrollando, por ejemplo, en un país grado de inversión y en un país joven, como estuviste mencionando, las oportunidades respecto a los jóvenes son demasiado importantes, pero también, insistimos, es importante darles a ellos las herramientas para que puedan justamente ir desempeñándose en el mundo laboral e ir creciendo. Estas generaciones que ahora son muy jóvenes tal vez van a ser el Paraguay del futuro y esto es lo que tenemos que nosotros cuidar también de cara a los próximos años. Te agradecemos mucho y esperamos seguir debatiendo este tipo de temas contigo en este espacio. Totalmente, y solamente para recordarle a la juventud, estamos a entera disposición y recuerden, 1,5 millones de jóvenes es un gran capital para el desarrollo de nuestro país. Así que tenemos que tener la esperanza de que el Paraguay va a volver a resurgir como un gigante. Muchísimas gracias, Matías. Estuvimos conversando con Matías Chamorro de la Secretaría Nacional de la Juventud. Tenemos que hacer otra pausa aquí en Mirada Clave, pero no se muevan, que enseguida continuamos.